Muy buenas noches a quienes estén conectando ya para un nuevo estudio. Espero que se encuentren bien, disfrutando de las bendiciones de Dios y agradecemos a Él porque estamos aquí nuevamente. Bienvenida Patricia que está allí. Iremos saludando a quienes se vayan conectando y como Nora y Daniel allí están siempre cumpliendo con su deber de estar firmes en cada estudio. Eh, la verdad que nos alegra mucho de tenerlos aquí. Y Teresita Sánchez también está allí conectándose desde Uruguay. Patricia tengo entendido que está en México. Ah, y Nora en Argentina, Teresita en Uruguay. Qué interesante, todos son internacionales, ninguno local todavía, pero ya van a entrar los de aquí. Bueno, vamos entonces a tocar el tema de hoy, conciencias esclavizadas. Creo que es un estudio que nos va a poner a pensar un poco y que nos va a mostrar una triste realidad en el mundo religioso, porque pues no vamos a hablar de otro tipo de esclavitud de conciencia, de las cuales hay muchas, ¿no? Yo voy a ir por el lado religioso porque eso es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Hay muchos tipos de esclavitudes, pero también hay esclavitud de conciencia a nivel espiritual y de eso vamos a hablar esta noche. Así que vamos a empezar orando, pidiendo a Dios que nos dé sabiduría y que juntos podamos aprender más de lo que Él tiene para enseñarnos esta noche. Así que acompáñenme en la oración. Querido Padre, te damos gracias porque estamos comenzando un nuevo estudio. Gracias por convocarnos aquí a través de esta página para poder abrir tu palabra con la confianza de que tu Espíritu Santo habrá de iluminar nuestras mentes al leer cada texto que vamos a analizar juntos. Gracias también porque ha comenzado, bíblicamente hablando, un día de reposo más. Se ha puesto el sol eh, y esto nos anuncia que tenemos un día hermoso por delante, un día en el cual hacemos un alto en nuestras actividades comunes para dedicar tiempo a la familia, dedicar tiempo a la naturaleza, dedicar tiempo a estudiar tu palabra, tantas cosas lindas que se pueden hacer hoy. Por eso has apartado este día para que tus hijos lo disfruten, no para que sea una carga, sino que sea una delicia, como dices en tu palabra. Bendice a cada uno de los presentes, bendice a los que irán conectándose luego. Pedimos tu compañía y tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a analizar este tema y quisiera empezar leyendo un libro, un profeta del Antiguo Testamento, y que es el libro de Oseas. A Oseas lo van a encontrar allí en el Antiguo Testamento y él tiene algunas enseñanzas claves para este tipo de temas que vamos a abordar hoy. Eh, Vamos a buscar en Oseas el, el capítulo 4. Allí nos vamos a detener. Con ese texto vamos a empezar para entender esto de qué es tener la conciencia esclavizada en las cosas de Dios. Oseas capítulo 4, versículo 1 al 3. Lo que vamos a leer es de alguna manera una radiografía de lo que hoy acontece en este mundo, ¿no? En este tiempo. Recuerden que hay muchas profecías en el Antiguo Testamento que tienen una doble aplicación. Fueron escritas para ese tiempo y también pensando en los tiempos finales de la historia. Y este es uno de esos ejemplos que tenemos en este caso en Oseas. Oseas 4,
versículos 1 al 3. Dice allí el profeta: oigan palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová, oh Dios, ¿no?, contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Fíjense si esto no es algo que se cumple al pie de la letra hoy, ¿no? Por lo cual se enlutará la tierra, se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Si pensamos en lo que está causando la contaminación ambiental, la contaminación en los mares, allí dice que aún los peces morirán. Ayer veía una noticia en las costas de Chile, donde está el Océano Pacífico. Misteriosamente encontraron miles y millones de peces allí muertos en la playa y no se sabe por qué. Y eso está pasando en muchos otros lugares también. Misteriosamente muchos animales mueren, en este caso peces, y también hay un sinnúmero de especies de animales que están pereciendo, quizá por el cambio de clima, quizá por la contaminación, quién sabe por cuántos factores. Lo cierto que acá Dios dice que aún el mundo animal tiene que pagar las consecuencias de lo que está haciendo el ser humano en la tierra, violando los mandamientos de Dios. Mentir, matar, robar, adulterar, prevalecen, cosa de todos los días. Homicidio tras homicidio se suceden. Por eso la tierra, dice el profeta, se va a enlutar, se va a poner en angustia, en tristeza. Triste realidad de nuestro tiempo. Pero yo quiero detenerme en lo que viene después, en versículos 6 al 11, el mismo capítulo 4 de Oseas. Mi pueblo, dice Dios, mi pueblo fue destruido. ¿Por qué razón? Y ahí vamos empezando a entender hacia dónde nos vamos a dirigir en esta tarde o en esta noche. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero fíjense qué interesante que en el versículo 1 dice que en la tierra no hay verdad, no hay misericordia, ni conocimiento de Dios. Y ese mal que afectaba al pueblo de Israel en aquel tiempo, afecta también hoy día a muchos que se dicen ser cristianos. Y aquí entonces Dios dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, conocimiento de Dios, obviamente. Y entonces luego dice él, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Tremendo. Y sigue más adelante diciendo lo siguiente, versículo 7, conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Y mire lo que dice el 10. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Y aquí vienen las consecuencias de la falta de conocimiento de Dios. A eso apunta Oseas. El mundo está como está, así en el tiempo de Oseas como hoy, porque la gente no conoce a Dios. Y está hablando en el sentido voluntario aquí. No está hablando de aquellos que no han tenido oportunidad o que viven aislados, quién sabe en qué área remota del mundo y no tienen oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Aquí está hablando de gente que tiene la oportunidad y está hablando del pueblo de Dios. Y sin embargo, la falta de conocimiento en Dios lleva a una vida pecaminosa, a una vida triste, en la que Dios tiene que dejar al ser humano librado a su propia suerte. ¿Y cuál es uno de los pecados que cometían por falta de conocimiento los israelitas en aquel tiempo? El versículo 12 lo dice, sigo leyendo Oseas 4, ¿no? Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Aquí habla
de la fornicación en el sentido simbólico de la idolatría. Claro, cuando una persona no conoce a Dios, va a buscar eh, inconscientemente quizá a algo que adorar. Ahí vamos a empezar a meter el dedo en la llaga. Y el pueblo de Israel, aunque sabía de Dios, conocía de Dios, pero no profundamente, porque dice que dejaron de conocer a Dios. Eh, entonces, al, al frenarse en su deber de conocer a Dios, comenzaron a desviar su atención hacia los ídolos y adorar ídolos de madera, de plata, de oro. Porque a alguien hay que adorar finalmente. Es lo que le pasó al pueblo de Israel cuando Moisés tardó 40 días en bajar del Sinaí con los 10 mandamientos, ¿se acuerdan? ¿Qué había hecho Aarón allá abajo con todos los israelitas? Bueno, recogió todo el oro que habían traído de Egipto y con eso hicieron un becerro de oro. ¿Para qué? Para adorarlo. Porque ellos dijeron, Moisés me parece que no va a volver, algo le pasó allá en la montaña. Por lo tanto, hagamos un Dios porque algo hay que adorar. Ese es el dilema del ser humano. Y si no adora un Dios falso, va a adorar la música o va a adorar un vicio o va a adorar alguna práctica inmoral. Algo tiene que adorar o va a adorar la moda y va a andar al grito de la moda porque tiene que de alguna manera eh, saciar ese deseo de ser importante, ¿no? Y de que alguien lo mire, lo admire, porque está vacío de Dios. Entonces tiene de alguna manera que crear algún ídolo, y a veces el ídolo es la misma persona. Otras veces es lo que la persona hace. Eh, como el cantante o el artista, o sea, necesita del aplauso, necesita que la gente lo ovacione, lo admire, lo ponga ahí arriba, ¿no es cierto? Y quién no le gusta eso. Entonces, eh, la gente busca siempre admirar a alguien más allá de lo normal y eso se llama idolatría. El pueblo de Israel aquí se volvió a las imágenes, ¿no? Ahora, eh, ¿cuál es el resultado? Si vamos a Isaías, eh, un poco para atrás, el profeta Isaías comenta también un problema similar que el pueblo de Dios estaba viviendo. En el capítulo 5 de Isaías, versículo 13, por causa de ese desconocimiento de Dios voluntario y no querer hacer caso a su ley, dice aquí Dios, por tanto mi pueblo, estoy leyendo Isaías 5:13, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, conocimiento de Dios obviamente, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Nuevamente las consecuencias de ignorar el mensaje de Dios. Y más de una vez el pueblo de Israel caía cautivo bajo el poder de otros imperios, porque Dios no le daba poder para vencer por el hecho de que ellos le desobedecían, no confiaban en Él, ni se preocupaban por conocerlo. Eso se vuelve a repetir en la historia. Hoy lo vemos también. Hay mucha gente religiosa hoy, pero sin conocimiento de Dios, quizá arraigados a una forma de religión, pero en realidad está viviendo costumbres y tradiciones que han ido heredando. Si ustedes hicieran una encuesta en una plaza o en un parque a la gente que pasa uh, y le preguntaran, mire, estoy haciendo una encuesta, quisiera pedir su colaboración. ¿Cuál es su religión o qué denominación pertenece? Y la persona le va a decir X religión. Y ustedes le pueden preguntar, ¿y por qué usted pertenece a esa iglesia? Miren, el 90%, casi sin exagerar, le va a decir, es que ya mi familia viene a esa iglesia, ya es algo tradicional. No, pero bíblicamente, ¿usted me puede dar una razón por qué pertenece a esa denominación? Y no sé. Pasa otro, le va a hacer ustedes le van a hacer la misma pregunta. Dice, yo pertenezco a tal denominación. Segunda pregunta, ¿por qué pertenece a esa denominación? Bueno, porque ahí desde chico me llevan ahí. Y la tercera, ¿usted puede demostrar con la Biblia por qué cree en lo que cree? No.
Y se van a dar cuenta con una triste realidad, que la gran mayoría de la gente no puede dar razón de por qué cree lo que cree. Y de alguna manera están esclavizando sus conciencias a un líder, a una organización, a un cúmulo de dogmas o doctrinas de las cuales no puede dar razón, porque no conoce la palabra de Dios, no conoce a Dios como le pasaba al pueblo de Israel en el tiempo de Oseas, como estamos viendo. Entonces, al no conocer a Dios, podemos llegar a creer cualquier cosa. Como decimos en Argentina, nos pueden vender gato por liebre, decimos allá, ¿no? Como dice el dicho también, el que come Biblia no come cuento. Pero si yo no me preocupo por conocer a Dios a través de su palabra, pues me van a meter el cuento. Eso es obvio, así ha pasado a lo largo de los siglos. Hay gente que arrastra eh, prácticas religiosas que no tienen fundamento en la Biblia y las defienden a capa y espada. Pero si ustedes le preguntan, demuéstreme con la Biblia que lo que usted cree es así, no saben. Y eso es triste. Ahora, pensando un poquito en lo que pasó en Génesis, ya hemos estudiado muchas veces Génesis capítulo 3, allí donde se habla de lo que ustedes ya saben, la caída de Adán y Eva en el pecado. Pero antes de la caída aparece el diablo hablando, no él como un ángel, sino a través de un animalito, que luego Dios lo maldijo y se convirtió en una serpiente. ¿Y qué le dijo a Eva esa serpiente, es decir, el diablo a través de la serpiente? Bueno, comenzó la serpiente a contradecir a Dios, a hacerle decir a lo que Dios no dijo. Ya conocen la historia. Y Eva finalmente creyó lo que ese animalito le estaba diciendo, en lugar de creerle a Dios. Y aceptó una doctrina falsa. Por ejemplo, aceptó la idea de que podemos ser inmortales, porque eh, Dios le había dicho, el día que coman de este árbol, de la ciencia del bien y del mal, ustedes van a morir. Y el diablo que le dijo, no, no vas a morir. De allí surge la doctrina de la inmortalidad del alma. Y Eva mordió el anzuelo, porque finalmente, cuando fue viejita, se murió. Así que el diablo le metió esa mentira de que iba a ser inmortal, pero no, no pasó eso. Y otras cosas que el diablo le dijo. Ahora, esa estrategia del diablo no ha cambiado. Claro, ya hoy no usa una serpiente, un animalito, un ave o lo que sea para engañarnos. No necesita hacer eso. Pero sí utiliza la misma estrategia con seres humanos o con sistemas religiosos. ¿Queda claro? Y no vamos a culpar a ningún líder religioso ni a ningún sistema religioso de decir que a propósito están enseñando el error a la gente. No, porque muchos creen sinceramente que todo lo que creen es verdadero. El problema está que cuando esas personas tienen oportunidad de reconocer que hay errores en su cuerpo doctrinal porque la Biblia dice una cosa y ellos están enseñando otra, esas personas no quieren reconocer, pues ahí ya son responsables con la palabra de Dios. Pero mientras tanto, hay mucha gente que enseña doctrinas humanas inocentemente. Mm, Creen de todo corazón que lo que están enseñando tiene fundamento bíblico. O sea, el enemigo de Dios, de alguna manera, está utilizando a los seres humanos para continuar con el mismo engaño que utilizó en el jardín del Edén. ¿Cuál es la forma más efectiva para evitar que caigamos en el engaño? Bueno, estudiar la palabra de Dios con humildad, con temor, con reverencia, con respeto y con el deseo de que Dios nos muestre la verdad. ¿Se acuerdan cuando estudiamos uno de los temas pasados? Leímos Apocalipsis 10, no, San Juan 16, 13, si mal no recuerdo, donde dice que Jesús, que el Espíritu Santo los va a guiar a toda la verdad. Es decir, aquel que es sincero de corazón y estudia con humildad la palabra de Dios, va a conocer toda la verdad de Dios. Dios no ha escrito este libro para que, bueno, no importa lo que creamos, de todas maneras,
Dios nos ama igual. No, no, ha dejado escrito este libro para guiarnos a toda la verdad. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad los va a hacer libres. Entonces la verdad sí se puede conocer. El problema está en el corazón humano, que a veces quiere acomodar la verdad de Dios a sus tendencias carnales. Eso ha creado más de 30.000 denominaciones en el mundo. ¿Queda claro? Y hay gente que descubre una verdad que no está en su creencia, en su religión, y dice, ah, no, bueno, pero a mí me enseñaron otra cosa. Y la Biblia dice, ya hemos usado este ejemplo muchas veces, ¿no? Aquí la Biblia dice blanco, no es que a mí me enseñaron rojo. Bueno, pero la Biblia dice blanco, no, bueno, pero a mí me enseñaron rojo. Y entonces comienza el sentimiento a jugar un papel preponderante ahí. O sea, más la gente se aferra al sentimiento de heredar una creencia que el sentimiento de amor y de lealtad a la palabra de Dios. Eso es lo que crea tanta confusión en el mundo y que impide que la gente acepte la verdad que está mirando con sus propios ojos. Y hay otras razones también, pero básicamente la tendencia carnal o sentimental de la gente hace que eh, haya una especie de batalla mental, un armagedón en la mente, ¿no? Eh, donde tenemos que decidir si hacer lo que me enseñaron a mí desde chico o hacer lo que dice Dios. Ahí se ve si realmente como cristianos amamos a Dios de todo corazón o amamos más al prójimo que a Dios. Quiero leer una cita que escribió una sabia escritora cristiana. Ella dijo, Satanás trata continuamente de atraer la atención hacia los hombres en lugar de atraerla a Dios. Piensen bien en esto. Hace que el pueblo considere como sus guías a los obispos, pastores y profesores de teología en vez de estudiar las escrituras para saber por sí mismos cuáles son sus deberes. Hay actualmente millares de personas que profesan ser religiosas y que no pueden dar acerca de los puntos de su fe otra razón que el hecho de que así les enseñaron sus líderes espirituales. Si teniendo la luz a nuestro alcance no procuramos conocerla, de hecho la rechazamos y preferimos las tinieblas en lugar de la luz, debemos entender entonces que el primero y más alto deber de toda criatura racional es el de investigar la verdad de las Sagradas Escrituras y luego andar en la luz y exhortar a otros a que sigan su ejemplo. Tal lo que les comentaba al principio. ¿Cuál es la razón de la creencia de mucha gente? No sé. No pueden explicar con un escrito está. Bueno, probablemente porque no le enseñaron a amar la palabra de Dios y se conforman con ir y escuchar a sus líderes. De repente el líder dijo algo que no es bíblico, pero esa persona que va a escucharlo dice, bueno, para eso estudió teología, el hombre sabe. Pero, ¿se acuerdan el caso de Pablo y de Silas? En Hechos capítulo 17, versículo 11, un texto que hemos leído muchas veces. Pablo y Silas, hombres de Dios, teólogos, estaban en la ciudad de Berea predicando el Evangelio. Y los bereanos, los habitantes de Berea, después que escuchaban a estos hombres, ¿quién pudiera dudar de la veracidad de la enseñanza de estos hombres de Dios, Pablo y Silas? Bueno, pero los bereanos no eran tontitos. Los bereanos iban a sus casas, abrían los rollos, la Biblia de aquel entonces, e investigaban a ver si lo que Pablo y Silas habían predicado tiene apoyo en la palabra de Dios. Hechos 17:11, no se olviden. Me pregunto, ¿cuántos cristianos hoy hacen eso después de escuchar a su líder predicar? Ahí está el problema. La falta de conocimiento de la gente lleva, como llevó al pueblo de Israel en tiempo de Oseas, a creer cualquier disparate y no en la verdad de Dios. Porque no se preocupan por conocer a Dios, no se preocupan por investigar. Quizás están más preocupados por la política o por cualquier otra ciencia, pero de la ciencia de la salvación, que no es pan
para hoy, hambre para mañana, como las demás ciencias humanas, sino que es la ciencia que nos prepara para ir al cielo, de esa ciencia no se preocupan. Por eso los felicito a ustedes que tienen la constancia de estar escuchando estos mensajes, porque ustedes sienten en su corazón el deseo de saber la verdad. Y la verdad está en la Biblia. Yo no os estoy enseñando una cosa humana. Todo lo que les enseño aquí está basado en la palabra de Dios. Y aún así ustedes tienen derecho a dudar, no tienen por qué confiar en mí. Pueden ver el video de vuelta y revisar a ver si Rubén dijo lo correcto, porque me parece que dijo algo que no está aquí en la Biblia. Tienen todo el derecho y la obligación de hacerlo. Porque yo como ser humano puedo equivocarme, pero Papá Dios no se equivoca. ¿Queda claro? 1 Corintios 2, versículos 4 y 5. San Pablo dice: yo no anuncié el mensaje con palabras astutas, como las usan para convencer a la gente. Al contrario, dice San Pablo, fue el Espíritu quien con poder demostró que lo que dije es verdad, para que la fe de ustedes, que me están escuchando, se apoye en el poder de Dios y no en la sabiduría humana. Algo así dije yo en otras palabras, ¿no? O sea, aquí San Pablo está diciendo, miren, yo no les estoy predicando con mis palabras humanas. Lo que yo les estoy diciendo es lo que dice la palabra de Dios. Pero aún así, Pablo dijo después en otro texto que vamos a ver, no se hagan ustedes esclavos de los hombres. O sea, no porque yo estoy predicando la verdad, ustedes van a confiar en mí como ser humano. Tienen que confiar en lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Una profecía que también la hemos leído muchas veces. Allí anuncia Pablo lo siguiente: va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza, es decir, la sana enseñanza que está en la palabra de Dios. Más bien, según sus propios caprichos, ¿eh? se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieran oír. Darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. ¿Se cumple esa profecía? Sí, se vino cumpliendo a lo largo de la historia. Y en este tiempo más todavía, porque antes de la venida de Cristo, Jesús dijo que surgirían muchos falsos maestros y falsos profetas, y bueno, que van a distorsionar la verdad. E incluso dentro del pueblo mismo de Dios se levantarían personas que enseñarían herejías. Eso lo vemos. Y fíjense, aquí dice, no soportarán la sana enseñanza, o sea, no van a querer guiarse por lo que realmente dice Dios. Más bien según sus propios caprichos. Ahí está el problema de la naturaleza carnal cuando choca con la palabra de Dios. Según sus propios caprichos se van a buscar maestros que solo enseñen lo que ellos quieran oír. Es decir, no me vayas a enseñar algo que esté en contra de mis creencias porque me enojo. ¿Queda claro? No me vayas a decir que yo estoy equivocado. No me vayas a decir que mis padres estaban equivocados. No me vayas a decir que mi práctica no es bíblica. Buscarán maestros, dice, que solo los enseñen lo que ellos quieren oír. Y van a dar la espalda a la verdad y van a hacer caso a toda clase de fábulas o de cuentos. Por eso es que San Pablo, en Colosenses 2:8, dice lo siguiente: tengan cuidado, no se dejen llevar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos, pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan este mundo. ¿Cuáles son los poderes que dominan este mundo? Los poderes de las tinieblas. El diablo con sus ángeles tratando de confundir a la gente, mezclando la verdad con el error para que la gente muerda el anzuelo. Esa es la estrategia del diablo. La usó en Génesis, porque no todo lo que el diablo le dijo a Eva era falso. Había unas cuantas cosas que eran verdades, pero habían otras que eran falsedades. Y así Eva
mordió el anzuelo y Adán también. Bueno, Gálatas 1, 6 al 10, San Pablo dice, este es un pasaje muy duro, y digo, gracias a Dios que lo escribió San Pablo, un profeta de Dios, iluminado por Dios, inspirado por Dios. Dice él allí, si alguien les anuncia un evangelio distinto del que ya les hemos anunciado, que caiga sobre él la maldición de Dios. No importa si se trata de mí mismo, fíjense, si aún yo estuviese predicando algo diferente que no tiene apoyo en la Biblia, o de un ángel venido del cielo. Lo he dicho antes y ahora lo repito. Si alguien les anuncia un evangelio diferente del que ya recibieron, que caiga sobre él la maldición de Dios. Gálatas 1, 6 al 10. Allí San Pablo es bien duro, porque Dios así le dijo que escribiera esto, y porque esa es la verdad. Si aún un ángel del cielo, cuidado, cuidado con eso, porque hay apariciones de ángeles, sí, hay intervención de ángeles buenos protegiendo a los hijos de Dios, pero también hay aparición de ángeles malos. Y antes de la venida de Cristo, muchos ángeles del diablo se van a materializar, van a aparecerse, diciendo que traen un mensaje de Dios. Y únicamente con el auxilio de la palabra de Dios sabremos si ese ángel es de los buenos o es de los malos. Y ahí mucha gente va a caer en el engaño por falta de conocimiento de Dios, como le pasó al pueblo de Israel en tiempo de Oseas. ¿Queda claro? Entonces, tengamos cuidado porque Jesús dijo que muchos de que también los escogidos, ¿no? Si se descuidan van a ser engañados. Si no estudian la palabra de Dios, cuando se aparezcan esos ángeles, presuntamente con un mensaje de Dios, cuando en realidad son mensajes del mismo diablo, porque serán ángeles malignos que se van a aparecer. Y si hoy día la gente cree ante algo que se aparece por allí, la figura de algún ser, ¿no? En un árbol, en una ventana o en el piso, ya le ponen velas y ya le rinden culto. Simplemente porque se dio la casualidad o de repente el diablo planificó esa aparición milagrosa de algún ser celestial, ¿no? No quiero dar nombres. Y la gente va allí y ya le hacen un culto. Imagínense cuando se aparezca un ángel. Obviamente, no diabólico, feo, ¿no? Aunque los ángeles son bonitos, aunque hayan caído en el pecado, porque son criaturas de Dios. Pero estos ángeles del diablo se van a aparecer, obviamente, como seres deslumbrantes, como si fueran ángeles puros, limpios, ángeles buenos. Y les traigan un mensaje, mezclando la verdad con el error, porque esa es la forma que el diablo trabaja. ¿Cuántos van a caer en ese engaño? Pero ¿saben quiénes no van a caer? Los que estudian este libro. ¿Queda claro? Por eso se le llama la espada del Espíritu. Sin esa espada, nosotros vamos a ser fácilmente derrotados por los engaños del diablo. Quiero leer algún texto más. Primera de Corintios 7:23. San Pablo dice, Dios a ustedes los ha comprado por precio. No permitan que otros hombres los hagan esclavos. Allí Pablo dice, no dejen que su conciencia esté esclavizada por los hombres. San Pablo fue claro al decirle a los cristianos, hagan caso a lo que Dios dice, no a lo que ustedes escuchan por ahí, porque aunque tengan la buena intención, aunque sean buenos mensajeros, pueden equivocarse. Hagan como los bereanos, investiguen en las escrituras a ver si lo que les están enseñando es bíblico. Eso no es ninguna desconfianza eh, del predicador, simplemente desconfianza de la naturaleza humana del predicador, porque se puede equivocar, como yo me puedo equivocar. Romanos 6:16, San Pablo dice que si nos sometemos a alguien como esclavos, somos esclavos del pecado. Y leo un par de textos más.
Jeremías capítulo 10, versículos 2 al 6. También en el tiempo de Jeremías existía el mismo problema. No hagan como la gente que traza horóscopos y procura leer su destino y el futuro en las estrellas. No los asusten predicciones como las de ellos, pues no son más que un cúmulo de mentiras, necios y sin sentido con sus procedimientos. ¿Qué más hacía la gente que no buscaba el conocimiento de Dios en el tiempo de Jeremías también? No solo que confiaba en los signos del zodíaco, en el horóscopo y todo ese cuento del diablo, sino que también, como en el tiempo de Oseas o en el tiempo de Isaías, caían en la idolatría. Miren lo que dice después. Derriban un árbol, un artesano labra un ídolo, lo adornan con oro y plata, y luego con clavos y martillo lo colocan firme en su lugar para que no se caiga. Y allí permanece el Dios de ellos, como espantapájaros en un huerto. No sabe hablar, y hay que transportarlo porque no puede andar. Así que llevarlo en procesión. No teman, dice el profeta Jeremías, a un Dios así, pues no puede ni perjudicar ni ayudar. La falta de conocimiento llevaba a la gente a caer en la idolatría, adorando dioses falsos y practicando la adivinación, la astrología y todas esas ciencias que compiten siempre con la ciencia de Dios. El diablo creó todas esas ciencias, ¿para qué? Para contrarrestar la palabra de Dios. Jeremías 9, 13 y 14. Dice allí el profeta, ¿por qué causa la tierra ha perecido? ¿Por qué ha sido asolada? El Señor responde, todo esto sucedió porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos y no obedecieron mi voz, ni caminaron conforme a ella. Siguieron tercamente las inclinaciones de su corazón y dieron culto a dioses falsos, tal como sus padres les enseñaron. Tradiciones de hombres. No como Dios les enseña, sino como sus padres le enseñaron. Es decir, aquí vemos nuevamente la esclavitud de la conciencia, ¿no? Estar esclavizados a lo que dicen los demás y no lo que Dios enseña. Primera de San Pedro, capítulo 1, versículo 18. Aquí San Pedro dice de los cristianos, Dios los rescató a ustedes de la vida sin sentido que llevaban antes. Así vivían sus antepasados. Y ellos les enseñaron a ustedes a vivir de la misma manera. Pero ustedes saben muy bien, dice Pedro, que el precio de la libertad de ustedes no fue pagado con algo pasajero como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Jesús. Hay otra cita de esta escritora cristiana que mencioné recién, que dice lo siguiente. Son muchos los que en la actualidad se aferran a las costumbres y tradiciones de los padres. Cuando el Señor les envía alguna nueva luz, se niegan a aceptarla, porque sus padres, no habiendo conocido esa luz, no la recibieron. Dios no nos aprobará si miramos el ejemplo de nuestros padres para determinar lo que es nuestro deber, en lugar de estudiar la Biblia por nosotros mismos, como hacían los bereanos. Nuestra responsabilidad es más grande que la de nuestros antepasados. Una sabia declaración, ¿no? Basado obviamente en lo que dice Dios en su palabra. ¿Qué dijo Jesús a quienes les había enseñado la verdad cuando Él estaba aquí en la tierra? San Juan 15, 22 le dijo a los judíos, si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, no hubieran tenido ustedes pecado, pero ahora no tienen excusa por el pecado de ustedes. San Juan 15, 22. Es decir, si ustedes le enseñan a alguien la palabra de Dios y esa persona se confronta con la verdad y se da cuenta que lo que estaba creyendo no era la verdad, quizá algunas cosas sí son verdad, ¿no es cierto? Porque no todo es error en el mundo religioso. Lógico que hay mucha gente que
cree en grandes verdades bíblicas, no lo vamos a negar. Pero a lo largo de la historia el diablo ha ido mezclando la verdad con la mentira. De eso hemos hablado mucho. Y eso dice la Biblia. Ha ido infiltrando enseñanzas humanas dentro de la verdad. Enseñanzas humanas incluso que se parecen mucho a la verdad, pero que no son verdad. Y entonces cuando ustedes le enseñan a una persona eso, esa persona se confronta ahora con la verdad de Dios, no con ustedes, ni con su iglesia. No, 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 se confronta con la palabra de Dios. Y ahí tendrá que decidir abandonar sus creencias erróneas o seguir guardándolas, ¿no es cierto? Para no ofender a sus antepasados, porque así piensan muchos. O bien ser leal a Dios, amar a Dios de tal manera que no le importa lo que sus antepasados han creído, lo que importa es ahora vivir a la altura de la verdad. Si ellos no la conocieron, Dios los va a juzgar por la luz que tuvieron, no por la luz que no tuvieron. Por eso esta cita que leí dice claramente esta escritora, no porque ellos no tuvieron la luz que tenemos nosotros ahora, entonces vamos a seguir en el mismo camino. No, no, nos corresponde a nosotros averiguar en la Biblia eh, cuál es la verdad que Dios quiere implantar en nuestros corazones. Jeremías 17, 5 al 8. Aquí hay una expresión fuerte del profeta y que dice, maldito aquel que aparta, aquí habla Dios, maldito aquel que aparta de mí su corazón, que pone su confianza en los hombres y en ellos busca apoyo. Será como la zarza en el desierto que nunca recibe cuidados, que nunca recibe cuidados, que crece entre las piedras, en tierra de sal donde nadie vive. Pero, dice Dios aquí, bendito el hombre que confía en mí, que pone en mí su esperanza. Será como un árbol plantado a la orilla de un río, que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme cuando llegan los calores, pues su follaje está siempre frondoso. En tiempo de sequía no se inquieta y nunca deja de dar fruto. Fíjense la diferencia entre aquel que está confiando en su líder, en su organización, y en aquel que confía en Dios y en su palabra. Uno dice va a ser como una zarza en el desierto, los que confían en sus líderes. Y el otro va a ser como un árbol plantado a la orilla del río, que produce abundante follaje y frutos. No quiere decir que no vamos a pedir el consejo de un líder y de tener cierta confianza en lo que nos enseña el líder. Claro, tenemos que confiar porque son instrumentos de Dios de todas maneras. Pero cuidado, no debe ser eso el 100%. Tenemos que siempre comprobar si lo que me están enseñando, lo repito, tiene fundamento en la Biblia o no. Quizá haya temas fáciles, ¿no? Sencillos, que ni necesitan que vayamos a la Biblia. Pero hay temas que pueden estar con una mezcla de verdad con el error y donde uno puede entrar a dudar y decir, ¿será que lo que dijo mi líder está en lo correcto? ¿No será que en este punto que me causó un poquito de duda no hay algo que no está mal? Voy a investigar en la Biblia. Nunca se queden con la duda. Siempre hay que investigar. Tenemos que estudiar la Biblia para saber cuál es la verdad que el Espíritu Santo quiere que nosotros conozcamos. Porque, como dice aquí, maldito el hombre que confía en el hombre. La confianza plena y total siempre debe ser en Dios. Hebreos 10, 26 y 27. Y voy terminando con estos 2 o 3 textos más. Allí San Pablo dice, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Una expresión bastante dura. O sea, San Pablo dice, mira, tú habrás conocido la verdad bíblica, vas a seguir conociendo más, obviamente, pero si te apartas de esa verdad, no le haces caso, porque tú prefieres seguir lo que te enseñaron, entonces él dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, ya Cristo no puede hacer nada más por esas personas, sino una horrenda expectación de juicio y de fuego
que ha de devorar a los adversarios. Dios tiene que ser fuerte muchas veces para despertar nuestra conciencia. Nos dice muchas cosas lindas en la Biblia, pero también hay cosas que son duras. ¿Por qué? Porque nos ama y quiere salvarnos, ¿no? Juan capítulo 8, versículo 32. Jesús dijo, texto que hemos leído muchas veces, ustedes conocerán la verdad y la verdad ¿qué? Los hará libres de esa esclavitud en la que ustedes estaban antes, de esa esclavitud de la conciencia por estar más aferrada a lo que les enseñaron o a lo que predica un líder. La verdad los hará libres. Y Juan 8:36 dice, si el Hijo los libertare, ustedes serán verdaderamente libres. Bueno, cuánto hay para aprender, ¿no? Pero quería compartir esta reflexión para que nosotros no tengamos conciencias esclavizadas. Dios quiere que seamos libres. Y repito, pueden habernos enseñado cosas correctísimas en el aspecto religioso. Pero para saber si todo lo que creemos tiene fundamento en lo que Dios quiere, pues tenemos que investigar su palabra. Tenemos que leer por nosotros mismos, como hacían los bereanos, investigar, investigar. No sea que por ahí me estén enseñando una cosa que no es verdad. Si va a haber gente que se va a perder cuando Jesús venga, mis hermanos, va a ser por falta de conocimiento en Dios. Como le pasó al pueblo de Dios en el tiempo de Oseas. ¿Por qué perecían? ¿Por qué se iban hacia la idolatría? ¿Por qué creían cualquier disparate? Porque no se preocupaban por buscar a Dios y conocerlo. Entonces terminaban creyendo cualquier disparate. Pero cuando Cristo venga, ya no va a haber oportunidad. Aquel que no se haya aferrado al escrito está de la palabra de Dios, pues si no aceptó la verdad porque no la conoció o no se tomó tiempo para conocerla, porque estaba muy ocupado, entonces el diablo va a meter su error fácilmente en la conciencia de mucha gente. Y será demasiado tarde ya. Recuerden Amós capítulo 8, 11 y 12, cuando dice que vendrá un tiempo, antes de la venida de Cristo se va a dar eso, en que va a haber hambre de la palabra de Dios en el mundo. Irán la gente de un lado para otro, errantes de mar a mar, y dice, y no podrán encontrar la palabra de Dios. No es que no va a existir, sí va a existir. El problema es que Jesús ya no estará en el santuario celestial intercediendo por la raza humana. Entonces, ¿de qué va a servir leer la Biblia si ahora no hay quien perdone mis pecados? Por eso digo, el hambre va a llegar tarde. Hoy día tenemos que tener hambre de la palabra de Dios y saciar esa hambre con el pan de cada día. Bueno, aquí Miriam me está pasando los pedidos de oración y las personas que han estado entrando. Espero, mis queridos hermanos, amigos, que esta reflexión nos ayude a todos a ser más temerosos de este libro sagrado, de la Biblia, para que estemos seguros de lo que creemos. Que cuando alguien nos pregunte por qué crees lo que crees, ustedes puedan decir, te lo voy a demostrar con la Biblia. Papá Dios me lo enseñó, no mi líder, no mi organización, no mis padres, no mis antepasados, no mis tatarabuelos. Aquí está escrito. ¿Queda claro? Y usted dice, no, pero llegar a aprender eso, yo pensaba lo mismo. Pero tanto estudiar la Biblia, tanto marcar los versículos, tanto poner apuntes atrás, adelante, lo que sea, eso ha ido ayudando a que uno se pueda formar y dar respuesta. Con un escrito está. Y si aún a veces se olvidan algunas cosas, porque mi memoria a mí me falla muchas veces, y si no sé dar una respuesta, simplemente ustedes tienen que hacer lo siguiente. Interesante su pregunta. No tengo en este momento la explicación bíblica, pero me voy a tomar un tiempo, voy a buscar la respuesta y dentro de 2 o 3 días yo se la voy a responder con lo que dice Dios. Y de esa manera ustedes investigan, se enriquecen buscando la respuesta, se benefician ustedes porque ahora tienen un fundamento y ya tienen el texto ahí y benefician a la persona que le han preguntado. A mí me ha pasado muchas veces eso. Yo no las tengo
a todas las respuestas. Cuando alguien me pregunta algo que es tanto difícil, le digo, déjeme que me tome un tiempo y yo voy a investigar y le voy a traer la respuesta. Pero nunca le voy a decir, ¿sabe qué? Le voy a responder a esa pregunta. ¿Por qué creo en tal cosa? Bueno, porque mi organización me lo enseñó. O porque mi líder me lo enseñó, que está allí en Denver, Colorado. O porque mis antepasados me lo enseñaron. Nunca le voy a dar esa respuesta. Siempre voy a buscar un escrito, está, porque esto es lo que vale, lo que papá dice aquí, lo que papá Dios dice aquí. ¿Queda claro? Eso es lo que enseña la Biblia, no lo enseño yo ni mi iglesia, es lo que dice la Biblia. Jesús dijo que tenemos que estudiar las Escrituras, San Juan 5:39, porque en ellas tenemos la vida eterna. Pero si no la estudiamos, es fácil que nos vendan gato por liebre, como les dije hace un rato. Bueno, está faltando algo que Miriam quiere anotar. Mientras tanto, quiero saludar a los que han estado conectándose. Muy bien, aquí mi secretaria no quiere perder a nadie. Muy bien, aquí está tía Ana Sañedo desde Perú, bienvenida. Saludos a toda la familia. Zoila, Tracy, Abraham, Mabel, Ali Fernández, Ulises eh, y Magvis, de aquí de Utah, el estado vecino. Matilde, Sara, no entiendo aquí qué he puesto. ¿John? ¿Dice? ¿John? Sí, Ah, de la iglesia Erazo, ok, de la John y iglesia de Jessica Erazo. Ahí está, bueno, tenía miedo de De decir mal. Texas, De, creo, los ex de oh, de Texas, ok, qué bueno. Sí, claro, claro, ahora lo recuerdo. Qué lindo que están aquí. Saludos, John y Jessica Erazo, sí, 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 hermosa familia. Cristina María Cor, de aquí, del lugar donde vivimos, nuestra ciudad. Bienvenida María, un gusto de que esté con nosotros. Lucita, Vicky, Frank Jr., un abrazo, saludo a toda la familia. Frank, qué lindo que estás aquí. Nora y Daniel, Ángel, Teresita, Teresa, Ana, Glorita, Ernestina, Patricio, Patti, Luis y Yoli Moraes, qué lindo. Conocemos a esta gente desde hace muchos años, son de Uruguay, del otro lado del mundo. Bueno, los pedidos de oración, antes de terminar, Ángel pide orar ah, por mí. Bueno, gracias Ángel. Desde Perú, saludos Ángel a toda la familia y pide que se ore por mí. Bueno, voy a orar por mí. Necesito también las oraciones de ustedes. Pide que comparta los textos bíblicos. Sí, con gusto. Luego te los puedo enviar sin ningún para todos. problema. Para todos estás pidiendo. Ajá. Ok, bueno, quizás los escribo después allí, ¿sí? Qué bueno esto, ¿eh? Porque lo que no se escribe se olvida. Yo después voy a pasarles allí todos los textos que he usado. Y Miriam, mi esposa, agradece por nuestros hijos Ella y viene del agua y la luz. está pidiendo que los que todavía están sin agua y luz. Nuestros hijos, Leonardo y Lorena, viven en Dallas, Texas, y ustedes saben lo que está pasando allá, ¿no? Terrible. Pero gracias a Dios, el agua ha vuelto allí donde vive mi hija. Estaban sin agua, la luz también regresó. Y bueno, vamos a orar por ellos y por aquellos que están viviendo allí y que están sufriendo todavía la falta de luz y de agua en otros sectores o falta de electricidad, ¿no? Ah, bueno, tiempos difíciles que están escritos que estas cosas eh, van a ir aumentando como señales de que Jesús viene pronto. Vamos a orar entonces y vamos a pedir a Dios que nos ayude a confiar siempre en lo que Él ha dejado escrito aquí, en esta Biblia y en cualquier otra traducción. Ojo, yo no estoy diciendo lean solamente esta es la Reina Valera. Pueden leer cualquier traducción bíblica, traducción católica, traducción evangélica, traducción judía, lo que sea. Toda Biblia contiene la verdad de Dios. Lo importante es estudiarla. Vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias porque nos has hecho reflexionar usando estos textos bíblicos que nos recuerdan la importancia de no caer esclavizados en nuestras conciencias a creencias humanas que se han ido
infiltrando a lo largo de la historia en el ambiente religioso. Ayúdanos, Señor, a ser como los habitantes de Berea, que luego de escuchar a San Pablo y a Silas, grandes predicadores, sin embargo ellos investigaban en las Escrituras para ver si Pablo y Silas estaban en lo correcto. Ojalá que esa sea nuestra actitud para que nunca caigamos en el error. Ayúdanos, Señor, a ser sinceros también con tu palabra y amarla, porque por ella vamos a ser juzgados. Jesús dijo que Él no va a juzgar a nadie, sino la palabra que Él nos ha dejado. Ella nos va a juzgar en el día postrero, lo dice allí en San Juan 12:48. Señor, ayúdanos a amar esa verdad hermosa que hemos estado conociendo en este tiempo. Que esa verdad hermosa, Señor, pueda hallar un lugar en el corazón de cada uno de los presentes. Y en esta hora, Señor, queremos agregar algunos pedidos. Te doy gracias por el pedido de Ángel. Él pide que oremos por mí. Bueno, Señor, te ruego por mí, que me des sabiduría, me des entendimiento, luz para poder impartirla a tantas personas que no conocen la palabra de Dios. También, Señor, quiero pedirte por todas esas personas que todavía carecen de electricidad allí en Texas y también el agua está escaseando porque se han roto muchos caños. Texas es un estado donde no están preparados para los tremendos fríos que están llegando, porque no es un estado de frío y está lleno de nieve y de hielo. Ha habido graves accidentes. Señor, ruego por ese estado para que pronto se vuelva a la normalidad y te doy gracias por cuidar a nuestros hijos. Bendice, Señor, a cada uno de los presentes y danos a todos un hermoso fin de semana y un hermoso sábado también. Te lo agradecemos todo y lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, que tengan un lindo fin de semana. Que Dios los bendiga y el martes, si Dios quiere, aquí estaremos, ¿sí? Para compartir otro mensaje de Dios. Un abrazo y que la paz de Cristo esté en el corazón de ustedes. Nos vemos.